Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en la búsqueda de un individuo supremamente extraño, quizás de los más enigmáticos que han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero sí partiendo de la premisa de que en efecto existió. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que es un personaje supremamente extraño. Un personaje sobre el que se han tejido demasiadas leyendas, se han hecho películas, bueno, se ha dicho todo lo que se quiera, pero nadie, absolutamente nadie, conoce a ciencia cierta la identidad de este personaje. Se barajaron muchísimos nombres. Probablemente el único que tendría relación histórica con este personaje es el de Eustaquio Daguerre. Y eso se sabe porque el rey Luis XIV envió una directriz al conde Saint-Mars, que era el carcelero de este prisionero, diciéndole que lo cuidara 24 horas, que no lo perdiera de vista en ningún instante y que si intentaba hablar más allá de una solicitud sobre sus necesidades básicas, lo ejecutara sin pensarlo. Y decía a este Eustaquio Daguerre, que era el tal prisionero en cuestión. Pues es lo único que se sabe que tenga una cierta relación histórica con este personaje. Pero aquí tenemos que devolvernos, porque cuando murió Enrique de Navarra, o Enrique IV de Francia, uno de los reyes más queridos de los franceses, dicen que el más grande de todos los reyes franceses, en cuanto al afecto del pueblo, porque pues del otro del que hablan así es del Luis XIV precisamente. Pero este, que era su abuelo, fue un hombre muy querido por el pueblo. Resulta que en aquella época había un litigio religioso y él había estado entre los hugonotes, o sea, pues como protestantes y católicos, y precisamente un fanático católico, François Ravillac, lo asesinó a puñaladas en 1610. Subió al trono entonces Luis XIII, un hombre apocado, retraído, huraño, apático, que a la hora de la verdad pues se vio en el trono por derecho propio, pero por accidente en cuanto a su personalidad. Él no le interesaba ser rey. Para colmo de males, lo casaron con una princesa llamada Ana de Austria. Y entre los dos, en el mismo instante en que se conocieron, surgió siempre decimos que hubo química y fue amor a primera vista. Pues en este caso no, en este caso fue repugnancia a primera vista. Se odiaban y aunque tenían que compartirlo todo, pues lo único que no compartían era la cama y la relación era una relación muy parca, simple y llanamente lo que tenía que ver con las funciones de cada uno como rey y como reina. Pero como al final de cuentas ese matrimonio había sido convenido, como todos los matrimonios de los reyes, para que pudieran tener descendientes, que pudieran tener un heredero, pues se habían casado justamente por eso. Pero el odio mutuo les impedía acostarse juntos. Y ya habían pasado muchos años y nada que venía un heredero. Había un ministro que era un cardenal llamado Armand Duplessis, cardenal de Richelieu, que era el ministro, el hombre fuerte, era prácticamente el que gobernaba Francia. Y estaba muy preocupado por esto. Sin embargo, no aparecía por ningún lado el heredero. Y de pronto, en 1637, la reina, embarazada, tuvo un hijo. Ese hijo fue el famoso Luis XIV.
Pues bien, murió Luis XIII en 1600, poco después, sí, al punto de que Luis XIV subió al trono en 1643. Se asume que murió ese año entonces su padre, Luis XIII. Subió Luis XIV, en los primeros años fue su mamá la que fungió como regente, y en muy poco tiempo ya él tomó las riendas de Francia, y de hecho fue uno de los reyes más longevos de toda la historia. Él gobernó a Francia 72 años, de 1643 a 1715. Pues bien, pasó el tiempo y ya convertido en el Rey Sol, instalado en Versalles, siendo el monarca más respetado de Europa, un hombre supremamente capaz en el gobierno, que había obtenido victorias muy importantes que habían fortificado el prestigio de Francia, que había estado venido a menos durante el reinado de su papá Luis XIII. Y en esas, después de que él se traslada a Versalles, que ya aparece pues toda esa ampulosidad, todo ese boato del Palacio de Versalles, y todo eran fiestas, aunque él sabía y administraba muy bien. Y entonces surgió algo que todavía no se ha podido dilucidar qué fue realmente lo que aconteció. En 1669, en Dunkerque, tomaron un prisionero que acababa de desembarcar en ese momento en Francia, y de una vez lo apresaron. Se bajó del barco, puso en pie en tierra y quedó de una vez detenido. El encargado de hacerlo fue el conde de Saint-Marx, que desde ese momento se convirtió en el guardián permanente justo de ese prisionero. Pues ese prisionero fue llevado primero a una prisión, la prisión de Peñaril, y luego a la isla de Margarita, con la particularidad de que a este prisionero, de entrada, le pusieron una máscara. Algunos afirman que era una máscara de hierro, que tenía una articulación mediante la cual él podía mover la mandíbula para masticar, pero era una máscara de hierro. Otros dicen que era una máscara de terciopelo negro, que le facilitaba obviamente el acto de comer. Algunos más afirman que eran ambas, que dependiendo de las circunstancias le ponían una u otra máscara, y el único que le podía poner esa máscara era Saint-Marx, su carcelero. Pues este hombre, que fue apresado en 1669, pasó los 34 años siguientes de su vida con la máscara puesta. Primero en esa prisión de la que ya les hablé, y luego en la isla Margarita, una isla cercana por allá en el Mediterráneo, pequeñita, y luego lo pasaron a la Bastilla. A todas estas transcurría el reinado opulento de Luis XIV, y la orden expresa justamente de Luis XIV era que ese señor no podía hablar con nadie distinto a Saint-Marx, y lo único que podía hablar con él era para ponerle de presente sus necesidades, pero en contraste debía ser atendido con todo, es decir, debía tener todos los privilegios dentro de su celda. Su cama era una cama muelle, con almohadas de pluma, con cobijas como si fuera pues un noble de la corte, su ropa, que además se le concedía ese privilegio de que pidiera la ropa que quisiera, como la quisiera. Hasta le tenían un sastre, digámoslo así, pues un sastre, ahora lo llamarían modisto. Bueno, que no sé ese término de dónde sale, pues, pero bueno, supongamos que fuera así. Lo cierto era que tenía su propio sastre, tenía su propio cocinero. Es decir, quien estaba al frente de la cocina era una para los demás presos, porque después de esto lo trajeron a la Bastilla
y en la Bastilla había más presos. Por lo tanto, había un cocinero especial que preparaba los alimentos de él y del conde de Saint-Mars. De resto, el tipo permanecía en silencio, aunque se le permitía que tocara en aquella época un instrumento de cuerda en el que al parecer el individuo era virtuoso. Entonces era casi que la única diversión que tenía, y de resto nada. Nadie podía arrimarse, nadie podía conversarle. El médico, para poderlo examinar, lo examinaba como en aquella época. Uno de los exámenes de medicina importantes era que uno tenía que sacar la lengua, y se suponía que a través de la lengua pues se podían detectar muchas enfermedades, o no sé cómo era, pero sin quitarse la máscara, el médico tenía que examinarle la lengua, el resto del cuerpo, y el médico que regularmente lo atendía, posteriormente decía que era un hombre, bueno, así lo describen, como lo describió Voltaire, un hombre alto, pero el médico dice que era de una tez morena, de magníficas proporciones físicas, de exuberantes proporciones físicas, y que a juzgar por su presencia tenía que ser un hombre, digámoslo, apuesto, que llaman. Nadie más podía acercarse, ni nada de nada de nada. Pues resulta que este prisionero, que tenía todas las comodidades del mundo, es decir, le permitieron absolutamente todo, eso sí, no podía pronunciar palabra, no podía hablar con nadie, y nada diferente a la satisfacción de sus necesidades básicas. Pues en ese momento se echó a rodar la bola en Francia, preguntándose todo el mundo quién sería ese prisionero. De hecho, como les decía, Voltaire, que fue un hombre de un temperamento muy, muy áspero, y eso le costó en varias oportunidades la cárcel, afirma que cuando estuvo en la Bastilla conoció a este prisionero y lo describe como un hombre de una complexión física muy bonita y muy acuerpado y aparentemente muy sano físicamente. Él lo consigna en su libro El siglo del rey Luis XIV. Y después, por allá en el siglo XVIII, Alejandro Dumas escribió un libro que fue El hombre de la máscara de hierro. Y en ella describe, al parecer sobre la base de lo ya dicho por Voltaire, él describe también a este prisionero de la misma manera. Todos coinciden de muy buenas proporciones físicas, un hombre apuesto sin poderle ver el rostro, pero a juzgar por el cuerpo se podría llegar a pensar que era un hombre apuesto. Pues bien, resulta que este individuo estuvo 34 años preso, viviendo en esas condiciones. Y en noviembre de 1703, él murió. Cuando murió, lo enterraron, pero resulta que él murió porque otro de los privilegios que él tenía era poder asistir a misa en un lugar especial de la iglesia de la prisión, donde estaba separado de todo el mundo. Pues ese día de noviembre de 1703 ya había asistido a la misa, porque al parecer era un hombre muy piadoso, y de regreso a la celda se sintió mal y en cuestión de minutos murió. Lo enterraron en una tumba común y corriente con el nombre de Marchioli, otros dicen de Mattioli, pero en ningún momento, si era que el Eustaquio Dauger, del que hablaba el rey, debieron ponerle ese nombre. No se lo pusieron. Lógicamente que todo esto hizo que se creara una leyenda que aún hoy persiste de quién pudo ser este ser extraño, que yo creo que podríamos afirmar a ciencia cierta ha sido uno de los más desgraciados de toda la historia. Vivo muerto,
Es decir, no puedes hablar, no puedes pedir nada. Solamente aquello que necesitara específicamente y nada más. De hecho, el carcelero suyo, Saint-Mars, fue su gran compañero desde 1669 hasta que murió. Mejor dicho, no fue una condena solamente para este hombre de la máscara de hierro o de terciopelo, sino que fue una condena para su carcelero, que le tenía que responder con su vida al rey por la vida del prisionero. Y luego que Dumas escribe pues este libro de El hombre de la máscara de hierro y otros textos anteriores que barajaban nombres o candidatos de quién podría ser, se especuló demasiado. Si recuerdan, al principio yo les estaba contando que entre el rey Luis XIII y su esposa Ana existía una feroz repugnancia entre ellos. Sin embargo, ella quedó embarazada. Se afirma que Richelieu, preocupado porque no había un heredero, conversó con ella y le dice: está bien, no lo acepte a él, pero venga, su majestad. El papá pues de Luis XIII, del que hablé al principio, o sea, Enrique IV de Francia, o Enrique de Navarra, había tenido muchos hijos bastardos que llamaban en aquella época, con un montón de mujeres, tenía hijos por todas partes. Y todos obviamente que eran nobles, porque el hecho de que fueran bastardos no los privaba de disfrutar como hijos de un rey, no los privaba de disfrutar de los privilegios. Entonces Richelieu le propuso: hey, ¿por qué no te acuestas con uno de estos, de los hijos de los hermanastros de Luis? Tienes un hijo y listo. Tienes sangre Borbón. Si tienes sangre de la familia Borbón es rey, punto. No se sabe si eso la convenció a ella. Lo cierto es que ella apareció embarazada y vino Luis XIV. Afirman algunas corrientes, es que a este señor, que hipotéticamente era el padre de Luis XIV, lo desterraron, lo mandaron lejos. Y en 1669 intentó regresar a París creyendo que ya pues todo se había olvidado, que su hijo, en este caso Luis XIV, venía gobernando ya hacía mucho más de 20 años a Francia. Por lo tanto, se habría olvidado el asunto. Algunos afirman que cuando Luis XIV recibió la noticia de que él regresaba, lo mandó a apresar. Esa podría ser una explicación. La otra es que el hijo sería del cardenal Mazarino, que fue el sucesor de Richelieu como el ministro más importante y el que gobernaba de facto a Francia. Y entonces, aunque esa teoría, la mayoría de los estudiosos de este caso la rechazan, creen más que pudo ser aquel hermanastro de Luis XIII. Sin embargo, yo no sé si ustedes recuerdan la película, no sé si se llama Los Tres Mosqueteros, en todo caso la protagoniza Leonardo DiCaprio, una versión moderna, basada creo que en la obra de Alejandro Dumas, porque él allí plantea la posibilidad de que en vez de uno, cuando Ana quedó embarazada, tuvo gemelos y uno de ellos fue escondido. Se supone que quien, no sé si en esa época era válido o no, se supone que cuando hay un nacimiento de dos, el último, al parecer, es el primogénito. No me pregunten por qué, tengo que averiguármelo bien. Entonces, algunos afirman que nacieron los gemelos, a uno de ellos lo relegaron, el otro quedó y fue el que la historia conoció como Luis XIV. Y que probablemente ese hermano gemelo habría regresado en 1669,
E inmediatamente Luis XIV dijo, un momentico, va a venir a arrebatarme mi trono. Se supone que él conocía el secreto. Y entonces lo mandó a apresar y lo guardó durante esos 34 años, que podría ser un hermano gemelo. La otra teoría es que este Luis habría suplantado a su hermano, habría de una manera artera realizado una conspiración, porque su hermano habría sido el que subió al trono y a él lo habían relegado, y de pronto él en algún recodo de la historia de ese reinado, él se coló, depuso a su hermano, subió al trono y metió a este a la cárcel. Porque se llega a afirmar inclusive que pudieron haber, que eran tan parecidos, pues bueno, obviamente eran gemelos, pero eran tan estampa el uno del otro, que bien pudieron hacerse pasar el uno por el otro en alguna época de la historia de Francia. Yo lo veo eso muy descabellado porque un hombre como Luis XIV jamás habría aceptado eso, que alguien viniera a ocupar su lugar. Por lo tanto, la teoría de que él pudo ser un conspirador que simplemente sacó a su verdadero hermano de ahí, se queda también sin piso. Si ustedes recuerdan esa película de la que les estoy hablando, de Leonardo DiCaprio, justamente se habla de la teoría del hermano gemelo, y que el que estaba reducido a la cárcel era realmente el rey de Francia. Sea como fuere, jamás se supo quién era este hombre que murió en 1703. Y como para que no quedaran dudas de la importancia que tenía, pues cuando él murió, cuentan que un destacamento especial del rey entró al cuarto, que era un cuarto supremamente amplio y cómodo. Quemaron el colchón, quemaron toda su ropa, quemaron todas sus pertenencias, esculcaron todas las paredes del cuarto, removieron el piso, en fin, le echaron cal a todo, desinfectaron todo, pues la cal en este caso funciona como un desinfectante. Lo cierto es que voltearon esa celda al derecho y al revés para hacer desaparecer cualquier indicio, cualquier vestigio que pudiera conducir a ese individuo y a su identidad. Pero dicen que eso fue una operación impresionante en la forma como levantaron el piso, como lavaron las paredes, las desinfectaron, las encalaron, como quemaron todas sus pertenencias y simplemente lo enterraron a este señor como Marchiatti o como Mattioli. Dicen más Marchiatti, Marchioli más bien, Marchioli, con ese nombre lo enterraron a él. Como quien dice, lo que se pretendió, y a todas estas, pues Eustaquio Daguerre no apareció por ningún lado en la historia. La única vez que se habló de él realmente como un individuo con identidad fue cuando el rey Luis XIV ordenó que ese preso, Eustaquio Daguerre, no podía recibir ni hablar con nadie, es decir, la carta que ya suficientemente les mencioné hace un ratito. Sin embargo, a la hora de la muerte, lo lógico era que si era este Eustaquio Daguerre, ¿por qué no enterrarlo con ese nombre? Sino con otro. Ahí se le agrega otro elemento misterioso a esta historia que de por sí ya es un enigma. Lo cierto es que las preguntas que se plantean es si era un gemelo o si era el papá, un rey con ese talante autocrático, absolutista, que era Luis XIV, ¿por qué no lo mató de una vez? A ver, reatos de conciencia porque podría ser su padre, es probable. Reatos de conciencia porque fuera su hermano,
Es muy probable. Pero al final de cuentas, estos monarcas no tenían escrúpulos de ninguna índole. A la hora de la verdad, les importaba un bledo lo que ocurriera, porque además, como tenían juglares que cantaban sus proezas, él podría borrar todo eso de la memoria. Es decir, podrían hacer borrar lo que quisiera de su historia. Si fuera el caso de que mandara a asesinar al que hipotéticamente podría ser su padre o su hermano gemelo. Pero ¿por qué lo conservó 34 años? ¿Por qué lo trató con tanta consideración? ¿Por qué este individuo, dentro de las circunstancias penosas en las que estaba confinado, tenía todos los derechos a pedir lo que quisiera, a comer lo que quisiera, a vestir como quisiera? Pero eso sí, sin hablar con nadie. ¿A qué obedecía ese privilegio? ¿Por qué el rey se lo permitía? ¿Será que sí tiene sentido el que hubiera sido su verdadero padre o que hubiera sido su hermano gemelo? Nunca se supo, nunca se sabrá. Y aunque durante la Revolución Francesa y posteriormente en todos los archivos de la corte, en la Biblioteca Nacional y en todas partes, se han buscado elementos que puedan ayudar a dilucidar este misterio y no han encontrado nada. Nada es absolutamente nada. Lo paradójico de todo esto es que dieron en llamarlo también, cuando estaban en la corte y tenían que hablar de él, decían el preso en cuestión. Y cuando, después de muchos años de su detención, en el lenguaje burocrático decían el preso anciano, porque ya estaba muy viejo. Entonces era el preso en cuestión o el preso anciano. Así se referían a él. Y la pregunta, bueno, y entonces Aymars, este murió en 1703. Y no se sabe si es una coincidencia o una coincidencia inducida, aquellas coincidencias que tienen que ver con de pronto un poquito de veneno en la comida, y es una coincidencia que se muera. Pues al muy poco tiempo, el único que conocía la identidad o que le había visto el rostro o que tenía alguna información de quién podría ser ese hombre de la máscara de hierro, era Aymars, y al poco tiempo murió. O sea que él se llevó a la tumba ese secreto. Y luego, en 1715, murió Luis XIV, que era el otro que conocía la otra parte del secreto, y se la llevó a la tumba. Así pues que este seguirá siendo un personaje extraño, enigmático, indescifrable, y la historia jamás realmente conocerá la verdad sobre el hombre de la máscara de terciopelo o el hombre de la máscara de hierro. ¿Quién podría ser el verdadero padre de Luis XIV? ¿Su hermano gemelo? Porque no de otra manera, esas dos serían las dos únicas justificaciones para respetarles la vida y para tratarlos también. Porque si hubieran sido funcionarios traidores o alguna otra cosa, yo creo que Luis XIV no se habría parado en pelos para ejecutarlo. Ahí queda pues esta historia del hombre de la máscara de terciopelo o de la máscara de hierro, cuyo misterio jamás será resuelto. Y por eso es uno de los personajes más sugestivos y sobre los que más se ha escrito y se ha especulado. Es un ícono de la cultura francesa, este hombre que murió en 1703, pero del que no sabemos nada más que un nombre que le pusieron por allá en un mensaje policíaco, pero que por más que han investigado quién era ese individuo, nunca se supo quién fue Eustaquio d'Auger, aquel nombre que le pusieron
al hombre de la máscara de terciopelo. Llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. De ser así, los invito para que le den me gusta, suscríbanse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Les dejo la inquietud de siempre, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes lo deciden. Chao.